es imprescindible que estés con nosotros. Antes de empezar, un agradecimiento al Hospital de Manises por contar con ACU. Y bueno, como no, un especial agradecimiento siempre al doctor Hinojosa. Gracias por siempre contar con nosotros. Y bueno, aquí estamos para ayudaros en lo que podamos, ¿no? Nosotros vamos a tocar hoy un poquito el tema de la minusvalía, que además es un tema que lo tenemos todos los días con todos los enfermos. Es una de las preguntas que más nos hacen. ¿Por qué me han denegado la minusvalía? ¿Por qué no me la dan? ¿Por qué me la han quitado? Hoy en día es un gran problema. Y es una pena decir que no es un problema sanitario, sino un problema económico. Es una pena, pero así son las cosas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un poquito, entre lo que yo os comente y lo que comente Monse, la forma de llevarlo, ¿no? Como Monse va a comentar toda la forma de lo que es la minusvalía, cómo pedirla, cómo organizarla, los beneficios que puede tener, las cosas, yo solamente me voy a basar en una entrada que sería el ¿por qué la minusvalía en la enfermedad inflamatoria intestinal? Que yo creo que aquí como oyentes, en vez de los enfermos, tendría que estar la administración para esta pregunta. Otro día cogemos y los invitamos. Bueno, entonces, como decía, minusvalía y enfermedad inflamatoria intestinal crónica. ¿Por qué minusvalía en la enfermedad inflamatoria intestinal crónica? Esa es una pregunta que, como digo, deberían hacerse la administración, aquellos que nos la deniegan, y las cosas irían un poquito mejor. Esto es una pantalla que igual Monse luego comenta algo de esto, pero claro, yo tenía que como entrada ponerla, entonces, aunque nos repitamos. Si no pasa nada, así si se nos escapa algo. No sé, supongo. Y si no lo pasamos de forma tan. Bueno, entonces, tenemos tres definiciones aquí: deficiencia, discapacidad, minusvalía, ¿no? Esto es para explicar un poquito la pregunta inicial de por qué la minusvalía en la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces tenemos que la deficiencia es el trastorno a nivel de órgano. Es decir, que hay un órgano que funciona mal, está defectuoso o no se tiene, ¿no? Según la minusvalía, ¿no? A la que esto llevase. Entonces, esto lo define así la clasificación internacional de deficiencias, discapacidad y minusvalías. Está claro que en un enfermo de inflamación intestinal existe esta circunstancia, es decir, hay una mala función orgánica, con lo cual cumplimos ese tema, ¿no? Luego pasamos al apartado de la discapacidad. El concepto de discapacidad sería el que aquí nos pone trastorno a nivel de persona. Es decir, esto da restricción o ausencia debido a la deficiencia que hemos comentado anteriormente de la capacidad de realizar una actividad de la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano en su situación de edad, de situación geográfica, física, familiar, laboral, todo esto, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que si una persona deja de poder hacer algo a causa de la deficiencia que anteriormente hemos comentado, esa persona está discapacitada. Ejemplo para que todos lo comprendáis. Si yo, como persona, tengo una deficiencia en la rodilla, tengo una deficiencia. Si esa deficiencia resulta que me impide montar en bicicleta, tengo una discapacidad. Ya no puedo hacer una cosa que por mi edad sería normal hacer. Entonces tengo una discapacidad, o sea, no puedo hacer ese ejercicio. ¿Vale? Y luego entraríamos en el tercer apartado, que es el de la minusvalía, ¿no? Que hoy en día se va un poco esto enredado, que si antes era certificado de minusvalía, certificado de discapacidad, es lo mismo, no es lo mismo, da igual, ¿no? Pues aquí vemos que hay una pequeña diferencia, ¿no? A la realidad nuestra del pan de cada día, como se suele decir, lo que buscamos es la certificación de minusvalía, que nos da igual, que lo llamen certificación de minusvalía porque lo llamen certificado de discapacidad, eso nos da igual, ¿me entiendes? Lo que queremos es que nos certifiquen qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces, la minusvalía sería ya el trastorno a nivel social. Es decir, aquella discapacidad que nosotros tenemos, es decir, esa discapacidad es la que no nos permite montar en bicicleta porque la rodilla la tenemos mal, ¿vale? Entonces, a nivel de sociedad, ¿qué minusvalía es la que nos está haciendo tener? Pues nos está haciendo tener que si mis amigos, amigos de toda la vida, resulta que nos gusta salir a almorzar el domingo en bicicleta, yo no voy a poder acompañarlos, ¿vale? Con lo cual, eso ya es una minusvalía que tiene que ver con mi edad, es decir, en mi edad, con mi situación normal y corriente, yo debería de poder hacerlo, como lo he hecho durante toda la vida.
no lo puedo hacer, ya es una minusvalía. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué la minusvalía en la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Cumplimos todos los requisitos que se están especificando? Entonces, deberíamos de tener una minusvalía. Es verdad, y es algo que hemos dicho muchas veces, en todas las reuniones se dice que no hay una enfermedad de inflamación intestinal, hay tantas como enfermos, ¿no? Entonces, no todos somos iguales, probablemente un 20% de enfermos de inflamatoria no necesiten una minusvalía, o sea, a mí no me gusta hablar de porcentaje porque como no hago los números, decir un porcentaje por decir es tontería. Pero cuando digo ese 20% es por la gente que a mí me viene preguntando cosas, de todos los que vienen preguntándome por la enfermedad, por los problemas que tienen, por tal, pues puede haber un 20% que no me pregunten por el tema de la minusvalía, que no venga con ese problema, pero todo el 80% distinto después sí que me pregunta por esas circunstancias. Con lo cual, a la pregunta, ¿existe o tiene que existir una minusvalía en la enfermedad inflamatoria intestinal? En principio sí, y solo en un mínimo caso, pues a lo mejor no correspondería la minusvalía. Habéis entendido todo este tema, ¿verdad? ¿No? Bueno, problemas en la enfermedad inflamatoria intestinal, me pone familiar, social, de estudio, laboral, ¿no? En primer lugar, familiar, vemos aquí a los Simpson, que todos conocemos, como los tenemos aquí todo el día en casa, los ponemos ahí, ¿no? Aquí tenemos al padre en la cama, ¿no? Eso hace ya una deficiencia en la vida familiar. Es decir, si el resto de familia tiene que estar pendiente de un enfermo, en este caso el cabeza de familia, bien sea en un ingreso o bien sea en casa, digamos que distorsiona lo que es la vida familiar. Luego tenemos el entorno social. Aquí vemos una fiesta, una reunión de amigos. No se ve muy bien, pero la persona que está a la parte izquierda de la pantalla la vemos con un poquito más triste, más fuera del tema de lo que se ve por detrás. Por detrás lo vemos contentos, distraídos, divertidos, ¿no? Es decir, eso es como se siente un enfermo de inflamación intestinal cuando está en una reunión con amigos, en unas fiestas, en una comunión, en una boda. O sea, lo ves como fuera del entorno, ¿no? Con esa pena de que me está doliendo, me estoy aguantando y estoy ahí, ¿no? Esto, como estaba comentando antes, esto está siendo una minusvalía de cara a la situación de ese momento. De estudio, importantísimo. No sé si aquí conocéis a estudiantes, en este momento aquí estudiantes creo que no hay muchos. Una, muy bien, me comprenderán mejor. Los estudiantes que salen de noche y luego por el día por la mañana, ese también estudia. Bueno, entonces, en los estudiantes aquí vemos a uno que está en el pupitre con cara como que no sabe dónde está, ¿no? Es decir, está en cualquier sitio menos en la clase, ¿no? No se puede estar atendiendo adecuadamente a explicaciones al estudio cuando se está sintiendo uno o con dolor o con ganas de ir al váter. Es decir, estás pensando, como nos decía antes Maite, era Maite, ¿verdad? No me equivoco. O sea, el pensamiento lo controla todo, pues si en ese momento el pensamiento te lleva a que te estás con ganas de ir al váter, ya se te olvida que estás en clase, ¿no? Laboral. Pues bueno, aquí diréis, ¿qué le está pasando a este señor? Este señor está trabajando y por detrás vemos a un compañero y lo mira como una cosa rara, como diciendo, ¿este qué pasa? ¿Que pasa de todo o que simplemente es un vago, ¿no? Es decir, viene aquí a trabajar o a dormir, ¿no? Yo he conocido gente que los compañeros le han dicho, oye macho, ponte las pilas, que aquí venimos a trabajar, no seas vago. O sea, así de claro. ¿Y por qué? Porque no conocían que esa persona tenía una enfermedad inflamatoria. O sea, porque no existía un papel que decía, yo soy minusválido, ¿me entiendes? Y me ocurre esto. Y certifica que en un momento dado tengo este problema, ¿no? Entonces, claro, laboralmente, pues es un problema, ¿no? En el ámbito familiar, ¿qué nos acarrea esa minusvalía, ¿no? Por decir, aquí podríamos hablar de muchas situaciones y cada uno diría una distinta probablemente, según a lo que se dedica cada uno, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, vemos a un padre que está intentando, pues bueno, enseñar a ir en bicicleta a su hijo. Bueno, pues el problema con una enfermedad inflamatoria intestinal es a lo mejor no poder coger un niño en brazos o no poder jugar con los hijos. Es decir, esta acción de coger la bicicleta por detrás para que el niño empiece a caminar con ella, empiece a rodar, eso puede ser para una enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, como irse a la guerra, O sea, es terrible.
miedo a ir a ciertos sitios, es decir, tienes la familia a la que tienes que sacar a los niños para que se distraigan, para que salgan tal y cual, y dices, no quiero ir a la playa porque luego voy a ver lo que hago yo en la playa cuando me dan ganas de ir al váter. O sea, no, mira, nos quedamos en la casa, te metes en la bañera, y luego ya si eso nos tomamos una Coca-Cola juntos y ya está, ¿no? En fin, yo creo que esto cambia bastante lo que es la vida normal a la que luego tiene el de enfermedad inflamatoria intestinal. Volveríamos a hacernos la pregunta, ¿no es esto situación de minusvalía? O sea, nos la tenemos que hacer completamente y muchas veces, ¿no? La familia no comprende los altibajos, es verdad, es decir, aunque tengamos una familia con la que estamos viviendo 20 años, nos han diagnosticado la enfermedad y tal, esos cambios de humor, esos altibajos que tenemos, esas circunstancias, no las llegan a comprender. Cuando hay una administración que dice, este señor tiene una minusvalía, es decir, certifico que tiene un problema, pues incluso la propia familia dice, pues hombre, cuando lo han dicho esto en la administración es que algo hay, ¿me entiendes? O sea, es como apoyar lo que está diciendo el enfermo, ¿no? Esto es muy importante porque esto es una situación que afecta psicológicamente a las relaciones, ¿no? Ya lo veremos también porque en otras situaciones más adelante. Y luego, bueno, no se quiere salir de casa, como he comentado antes, mira ir a ciertos sitios, pero es que estos ciertos sitios casi siempre se van aumentando, es decir, donde más cómodo estoy ahora es en mi casa, que tengo el váter al lado y no me habléis de ir a ningún sitio más, ¿no? Con lo cual, esto es un problema de orden familiar. Aquí tenemos situaciones, ¿no?, de esto que hemos hablado de familiar, ¿no? Tenemos arriba, dice, trastornos del ritmo familiar, por todo lo que he comentado hasta ahora. Es decir, hay un trastorno porque el ritmo familiar ya no es el mismo a la hora de salir, a la hora de ir con los niños a estos sitios o a los otros, de enseñarles y de bicicleta, es un trastorno, ¿no? Ya no es lo mismo que antes. Hay una falta de comunicación. ¿Por qué? Porque el enfermo se ensimisma, es decir, está malo, le duele, no quiere saber nada de nadie, no quiere hablar, incluso si le ven un poquito de mala cara y le preguntan, dice, no, a mí déjame, mira, ya sabes lo que me pasa, tal y cual, ¿no? O sea, empieza a haber una falta de comunicación, ¿no? Y cuanto más grave es la enfermedad, lógicamente más falta de comunicación porque mayores son los tiempos en los que uno está con malas ganas. Hay cambio de hábitos de alimentación. ¿Por qué digo esto? Porque la comida no solamente es una forma de alimentarse, es una forma de conversar con los demás, de relacionarse. Es decir, las familias no funcionan bien, o sea, no terminan de funcionar bien si al menos no se come una comida o un desayuno o un almuerzo juntos. La paella, los domingos. Efectivamente. Es decir, que hay que comer para poder hacer familia, ¿no? También, aparte de para poder hacer amigos. Entonces, cuando hay un cambio de hábitos de alimentación, pues quiere decir que a lo mejor el enfermo no puede comer, tiene que estar con batiditos, o simplemente come comidas distintas. Pues tú imagínate que todos con la paella encima de la mesa, y el enfermo que come, ¿qué tal? O no puede comer. Yo os voy a decir una anécdota, ¿no?, que me pasaba a mí personalmente. Yo estuve durante meses y meses comiendo solamente alimentación enteral, es decir, no comía nada de comida, o sea, no probaba la comida, solamente alimentación enteral. Pero yo, todos los días, incluso el domingo, se llegaba, se ponía encima de la mesa la paella y yo ponía mi botella de Precitel en la paella. Hoy en día eso surge, pero bueno. Entonces, claro, porque yo tenía que estar allí en la mesa, ¿vale? Entonces, joder, yo no poder comer paella, pues para mí era no veas, ¿no? Pero yo tenía que estar allí con la familia, entonces la botella delante de la paella, pues no podía faltar. Todos comían paella y yo tomaba botella. Cuando ya uno mejora un poquito, pues dices, mira, me tomo la botella y para terminar la comida, una cucharadita de arroz. Y ya está, ¿no? Pero estos cambios de hábitos, todo el mundo no los maneja igual. No son todas las personas propensas a tomarlo de esta forma, ¿no? Entonces sí que existen esos cambios de hábitos en la alimentación, lo que traen los problemas familiares, que es de lo que se trata esta diapositiva, ¿de acuerdo? Bien. Luego tenemos problemas financieros también, y vemos aquí pues, el dibujito de las pastillitas. Hoy más que antes es un problema financiero, hoy más que antes.
no hace falta mucha explicación de esto. A final de mes, yo, hombre, nunca he hecho las cuentas porque no me gusta. A mí esto de las cuentas, dices, mira, mientras que pueda ir pagando, pues voy pagando y todo. Pero seguro que en una enfermedad inflamatoria intestinal, cualquier enfermo, es que menos de 20 euros mensuales no bajamos, ¿me entiendes? Unos serán un poquito menos a lo mejor, pero hay otros que son muchísimo más. Y eso es un problema financiero y depende de qué familia y en qué circunstancias laborales esté la familia. Luego, cambios de actividades domésticas. Un tema muy importante. ¿A qué hombre no le ha dicho a su mujer? Joder, es que no mueves nada, tú haces tu trabajo y de lavar los platos o de pasar la mopa, ¿qué hacemos, no? Es decir, bueno, pues uno puede tener mucha intención de hacer algo, pero si no puedes, es que no puedes. O sea, y lo que decía en la otra pestaña, que te falta de comunicación, falta de entendimiento por la familia, ¿no? O sea, muchas veces, aunque realmente saben que tienes un Crohn, que resulta que sí, que estás enfermito tal y cual, pero oye, que no me lavas los platos, ¿me entiendes? Entonces, esos cambios de actividades tal y cual, pues también llegan a tener un problema dentro del orden familiar, ¿vale? Por último he puesto las dudas con el futuro. Lógicamente, si estamos hablando... Bueno, lo que estoy comentando tanto vale como para el caso del hombre que esté como que si fuese la mujer, da igual, ¿no? Que son los más importantes. Los niños exactamente igual. Lo que pasa es que hay ciertas pantallitas que corresponden más a la situación laboral, digamos, del que sea el que digamos que aporta mayor beneficio económico a la familia, ¿no? Que puede ser el hombre, puede ser la mujer, independientemente, ¿eh? No me coges como machista en este caso, ¿eh? Bien, entonces, las dudas con el futuro lo digo porque ese futuro en la familia nunca sabemos si depende más del hombre, del marido, de los dos, pero lo que sí que es correcto es que cualquiera que sea el que está afecto de una enfermedad inflamatoria, o sea, crea unas dudas de futuro en la familia, ¿me entiendes? Es decir, ¿cómo me voy a meter en comprar este coche nuevo que nos hace falta si yo no sé si el mes que viene voy a estar en las mismas condiciones? ¿Cómo me pedís que intentemos cambiar de casa a una casa un poquito más grande si luego tengo que meterme una hipoteca? ¿Y cómo la pago yo si me viene a mí la enfermedad un poquito más complicada? Es decir, de eso se trata las dudas del futuro, ¿no? Todo ello nos lleva otra vez a la pregunta inicial. ¿No es esto situación de minusvalía para una persona? En el tema social, dice, no se aguanta la marcha de los amigos. Cuando los demás salen hay que descansar. La gente de alrededor no entiende la situación del enfermo, de inflamación intestinal. Esto es un poquito también lo que pasa en la familia, pero fuera de casa también. Entonces, cuando resulta que un estudiante, que como tenemos aquí la chica que se ha levantado la mano, ¿no? Dice, hemos terminado las clases, vamos a salir, todos salen, todos se van a marcha y dicen, no, yo me voy a casa porque es que yo tengo que descansar, que a mí yo estoy agotada y tal y cual, y os vais a ir de comida, yo no puedo comer de nada, y tal, y tú fíjate, luego bebís, y a mí la bebida luego me sienta que no vea, no, o sea, destronca, ¿no? La salida. Es decir, al final resulta que el enfermo solo sirve para trabajar, para estudiar, ¿me entiendes? Lo que pueda, ¿me entiendes? Pero la hora de la diversión, esa se la quitamos, esa no puede hacerla, esa se la quitamos. Bien, lo de la gente de alrededor no se entiende, pues como he dicho muchas veces. Si no te entiende la familia muchas veces, ¿cómo te va a entender la gente de fuera, no? Si tú tienes una minusvalía, tú tienes una certificación que puedes decir, no, es que a mí la administración me dice que yo soy un minusválido y que tengo esta minusvalía por estas circunstancias, pues la gente ya se lo empieza a creer un poquito más. Ah, pues si dicen que este señor es minusválido, porque por algo será, ¿no? En el tema de las relaciones sociales y la enfermedad, pues vemos, en tiempo de diversión hay que descansar. Es decir, me paso el día estudiando tal y cual, me paso el día trabajando, pero cuando todos van a divertirse, yo tengo que descansar. No se entienden los cambios de humor por parte de los demás. Viajar asusta, es decir, no puedo quedar con nuestros amigos que tal y cual, un viaje de fin de curso, tal y cual, nos vamos a pasar esto. No, mira, yo casi no voy por esto, por lo otro, empiezas a poner excusas y no vas, ¿no? Esto es difícil de nuevas relaciones, ¿no? Dificulta las nuevas relaciones porque lógicamente no te integras. Normalmente se hacen los amigos cuando estás en clase, no, los amigos se hacen cuando estás en el recreo, ¿vale? Y justamente cuando estás en el recreo es cuando tú te vas al váter. El mundo se reduce a uno mismo, es evidente, todo el mundo lo sabe, y luego se pierden relaciones por no aguantar el ritmo de los demás. Es decir, hay amigos con los que, bueno, a veces ya sabemos que una cosa son amigos y otra son conocidos, ¿no? Pero bueno, en la vida tiene que haber todo, amigos y conocidos, ¿no? Pero
Raro es terminar de hacer un amigo cuando en principio no es conocido, lógicamente, las amistades vienen con el tiempo, ¿no? Entonces, si no te puedes relacionar, si cuando todo el mundo está en una fase de digamos, distensión, es cuando yo no puedo estar, pues las relaciones mías se van a cortar bastante. El ámbito educativo, voy un poquito deprisa porque, claro, el tiempo se ajusta y ya se va haciendo, pero bueno, ya queda poquito. En el ámbito educativo hay pacientes con menores de 20 años, la enfermedad afecta a toda la etapa educativa, es difícil dedicar las horas de estudios cuando se padece un brote, se pierden clases y la ansiedad de los exámenes empeora la enfermedad, ¿no? Pero aquí vemos circunstancias por eso, el niño en el váter o el niño que está en la cama. Esas son situaciones en las que el niño está perdiendo horas de clase o simplemente la explicación en un momento dado. Mira, el día que resulta que explicaban lo del tema de los acentos, ese día no fui yo porque estaba en el váter o porque estaba en la cama, joder, y el problema de los acentos lo tengo ya para toda la vida. Ya no estuve ese día y ya no hay forma de que me haga con él, ¿no? Bueno, situaciones del tema de los estudios de la enfermedad. Ausencias a clase por ingresos o consultas, ¿no? O simplemente pues porque en un momento dado te sientes mal y no estás atento en clase. Es decir, no estar atento en clase, aunque estés allí, es como si no hubieses ido. Es lo que veíamos al principio el chaval está allí, ese pupitre que estaba en el limbo. Dificultades de relaciones con los compañeros. Problemas para preparar exámenes. Ansiedad en los exámenes, que eso repercute en que te hace que estés más enfermo. La necesidad de apoyo de profesorado. Entonces, déficit de atención, ¿no? O sea, todo esto, volvemos a la pregunta, todo esto no hace falta que tengamos una minusvalía, es decir, para poder pedir un apoyo al profesorado excepcional, no hace falta que se certifique una administración como que esa persona, ese niño, es minusválido. Pues sí, sí que hace falta, porque si no, no nos lo creen, no nos toman en serio. Aquí, si no hay un papel que te dice que tú eres minusválido, pues lo que nos estás diciendo son tonterías. José Ramón, perdona, pero ellos entienden todo esto, porque nosotros que tenemos la enfermedad entendemos que nos pasa esto, claro. Por lo menos a mí, yo me pasa casi todo. Entonces, a la hora de ver una minusvalía, a ellos ahora voy a comentar ese tema. ¿Solo se remiten a pruebas? Claro, o sí. O también ese tipo de cosas? Ahora voy a comentar al final un poquito en las conclusiones, un poquito del tema este, ¿no? Efectivamente, lo que he dicho al principio, aquí en vez de nosotros deberíamos haber invitado también a la administración, ¿no? Es una cosa muy importante, ¿no? Seguramente no vendrían, se pondrían a excusar. Vendrían con plasma. Sí, pero bueno, ahora luego pues tendremos un poquito de una diapositiva de conclusiones al respecto, ¿no? Pero totalmente cierto lo que estás diciendo, Silvia. Ámbito laboral, pues falta de trabajo o bajo rendimiento laboral es igual a ansiedad. Pero es que la ansiedad es igual al empeoramiento y el empeoramiento es igual a la dificultad para trabajar. La falta de trabajo es la necesidad de ayuda social. Entonces, adecuar el trabajo a las posibilidades de los enfermos es primordial, ¿vale? Aquí, si nos fijamos bien, estamos en un bucle. No hay trabajo, estoy enfermo, si estoy enfermo no puedo trabajar y bueno, es el bucle sin salida, ¿me entiendes? Entonces, si yo tengo una minusvalía certificada, que tengo una serie de beneficios para la empresa para la que trabajo, pues tengo la posibilidad de decir, bueno, me respetan estas circunstancias, adecuar el trabajo a las posibilidades del enfermo en cuanto a horarios, o en cuanto a días, o en cuanto a forma. Cada enfermo es un mundo, ya lo hemos dicho antes, es distinto, entonces las necesidades de adecuación van a ser distintas. Pero es importante saber que hay que tener una adecuación para poder vivir normalmente, trabajando y además disfrutando de lo que se pueda. En el ámbito laboral, el trabajo de enfermedad, pues dice, no se aguanta el ritmo normal. Claro, no se aguanta el ritmo normal, tenemos retrasos por malestar, es decir, llegamos a hora de trabajo porque resulta que cuando tenía que irme a trabajar, pues en ese momento me entran ganas de ir al váter. Pero es que salgo del váter y dice, me monto en el coche y tengo que entrar otra vez, y a lo mejor 3 veces seguidas, ¿vale? Y eso ocurre. Dificultad para ciertos trabajos. Es verdad que muchas veces decimos, el enfermo de inflamación intestinal es tan válido como cualquier persona para cualquier trabajo. Y es verdad, a lo mejor no en las mismas cantidades de horas o en las mismas circunstancias. Pero hay trabajos que no podemos realizar, porque si una persona es enfermo de inflamación intestinal y tiene problemas con los huesos, con la columna, tiene hernia discal, por el tema de la cortisona, por lo que sea, pues, hombre, ciertos trabajos, como por ejemplo de albañil cogiendo una caldereta de cemento, pues no va a poder hacerlo. Entonces sí que hay dificultad para ciertos trabajos, ¿eh?
hay una incomprensión por parte de los compañeros, como hemos visto antes en el dibujo, en el que el compañero por ejemplo me miraba con una casa rara porque se había caído encima de la mesa, ¿me entiendes? Claro, los compañeros, si no existe una certificación de minusvalía, dice, ¿este qué está haciendo? Visitas al aseo produce cansancio. Aquí tenemos un señor que está, bueno, pues agotado totalmente porque está yendo al váter cada 2×3, falta de su mesa de trabajo y claro, pues está que se cae. Y bueno, pues ya pasamos a la siguiente. Dice, el tratamiento y la cirugía. El tratamiento y la cirugía, dice, alivia los síntomas, combate las complicaciones, mejora la calidad de vida. Aquí tenemos a los médicos que están encima de nosotros y tal, ¿no? Pero no cura la enfermedad, lo que quiere decir que la seguimos teniendo, hoy, mañana y pasado. Y lo digo esto porque hay muchos casos en los que nos dan una minusvalía porque nos han diagnosticado la enfermedad de Crohn, nos dan una serie de medicamentos y luego nos llaman y dicen, le quitamos la minusvalía. ¿Qué pasa? ¿Que ya no tengo la enfermedad? Hombre, yo creo que sí que la tengo aún, ¿no? Continúan los problemas, es decir, no cura la enfermedad, continúan los problemas. En mayor o menor grado, a veces lo que ocurre es que el enfermo psicológicamente se adapta más a la circunstancia y no es que deje de tener la minusvalía, es que simplemente se conforma más, se adapta de una forma distinta, pero si nos remitimos a la primera diapositiva que hemos visto de lo que es la minusvalía, seguiremos entendiendo que sigue existiendo minusvalía. ¿O es que queremos que sea solamente certificado de minusvalía para aquellos que realmente estén para estar en casa sentados sin salir a ningún sitio? ¿Para eso van a ser? No. Y yo creo que la minusvalía la buscamos para que una persona pueda hacer vida normal, tanto laboralmente como, digamos, familiarmente y socialmente. Conclusiones, y aquí veníamos lo que te comentaba antes Silvia, dice, el enfermo de enfermedad intestinal tiene que realizar mayor esfuerzo para alcanzar las mismas metas, y eso es una realidad. Es decir, yo resulta que por la enfermedad duermo mal, me levanto tarde, y como llego tarde al trabajo, pues ya voy a ir a remolque todo el día, y para llegar a hacer la meta que tienen que hacer los demás, pues yo tengo que hacer el doble de esfuerzo, voy a tener que correr un poquito más que ellos, ¿me entiendes? Y si corro un poco más de ellos, y encima estoy más tocado que ellos, voy a acabar más cansado que ellos, o sea que son trabas las que me están poniendo, ¿no? Bueno, aquí hemos visto una cosa que no he comentado, que había una cara triste al principio y una cara, bueno, más o menos alegre, más o menos, al final. Claro, porque la circunstancia está aquí, dice, ¿cómo arreglamos, cómo solucionamos para el de la cara triste ir por la vida con la cara un poquito más alegre, no? Pues bueno, por estas circunstancias que estamos teniendo, por estas ayudas de minusvalía que pedimos. La certificación de minusvalía nos ayuda a adecuar el ritmo del enfermo, a cierta comprensión de los demás, a alcanzar las metas diarias, porque si tú te pones una meta un poco más baja, más alcanzable, al final la llegas a hacer, y eso repercute en una satisfacción al final del día. Y adecuar el trabajo a las posibilidades del enfermo, que es importantísimo. Yo tengo una minusvalía certificada, y entonces a mí la empresa me ayuda a eso, a adecuar ese trabajo a mi situación, ¿me entiendes? Tanto sea en situación de horario como en situación, por ejemplo, de días o de tipo de trabajo. A lo mejor un enfermo igual puede hacer las mismas horas de trabajo, pero a lo mejor no puede hacer el mismo trabajo, sino distintos. Y hay situaciones en las que sí que puede hacer el mismo trabajo, pero lo que no puede hacer son las mismas horas de trabajo. O sea, cada enfermo es distinto, hay que adecuarlo. La minusvalía simplemente nos sirve para que nosotros podamos decirle a alguien, oye, yo soy minusválido, tengo estas circunstancias, mi problema es este, vamos a adecuar las circunstancias a mi situación. Esto es todo lo que quería comentaros un poquito. Yo creo que todo esto todos lo sabíais, pero como he dicho al principio, los que tenían que ver esto eran los de la administración. Como consejo a la hora de solicitar una minusvalía, pues un informe bien detallado de la problemática de ese enfermo. Es decir, no vale el decir, este enfermo tiene esta enfermedad inflamatoria intestinal, se ha tomado estas pastillas, las que sean, tiene este tratamiento y va bien. No, va bien no está tan mal como antes. O sea, ya puede vivir un poquito mejor, ya se puede levantar, ya se puede salir, pero este señor, como hemos dicho antes, sigue teniendo la enfermedad, sigue teniendo los problemas y sigue teniendo la capacidad de trabajar con menos posibilidades que los demás, ¿de acuerdo? Bueno, con esto ya he terminado porque tiene que seguir Montse. Yo me vais a permitir, antes de terminar, comentaros una cosa, y es que en ACTO estamos haciendo acciones, digamos, para el tema de las minusvalías, con lo cual se están recogiendo firmas.
Si alguien quiere firmar para el tema de la solicitud de minusvalía, porque lo que queremos es que se haga una calificación de la minusvalía en la enfermedad inflamatoria intestinal equiparable en todas las partes de España y equiparable a todas las enfermedades también, según las circunstancias de cada enfermo, ¿no? Entonces, si alguien quiere firmar la hoja, pues puede luego a la salida decírnoslo y le damos para firmar. Y ya por último y para terminar, y aunque no tiene nada que ver ya con el tema de la reunión, comentaros que ACU está preparando algunos eventos para el 2014 para recaudar fondos de forma que podamos ayudar a los enfermos y también a la investigación, por lo que comentaba antes Maite y Esther, y eso es lo que se necesita fondos y tal. Bueno, pues vamos a intentar hacer unas acciones de esas. Y para ello se van a organizar un reto de bicicleta 48 horas en Bécul, enfocado un poquito hacia los niños. Si no recuerdo mal, está por aquí Miguel Ángel. Este es el deportista que va a hacer ese reto de 48 horas. Yo os invito a todos a que estéis en él y que de aquí al 28 de febrero, que es cuando se va a hacer, del 28 al 1 de marzo, cualquier circunstancia o duda, en la web de ACU Valencia y ACU España estarán también. También tendréis la posibilidad de llamar por teléfono, pues contactar con nosotros. Y luego también vamos a realizar dos conciertos de música que serán el 30 de marzo y el 8 de junio, aquí en Valencia. El 30 de marzo será en el Auditorio La Rambleta y el 8 de junio será en el Palau de la Música. Eso, en el Palau de la Música. Estos tres actos, pues bueno, pues en beneficio, como digo, he dicho antes, de la recaudación de fondos para la atención a los enfermos y la investigación. Y nada, cuento con todos vosotros. Si queréis más información sobre ese tema, pues luego me preguntáis. Muchas gracias a todos. Entonces, ¿este? Sí.